Buenas tardes, buenas noches, buenos días también para aquellos que lo estéis escuchando en una mañana. Sí que es cierto que tanto nuestra invitada como yo, pues estamos en buenas tardes y buenas noches. Quiero dar la bienvenida a Laura Collin, que es la persona que va a estar hoy con nosotros. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo Hola estás? Julio, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Laura está en Tlaxcala, cerca de México, unos 130 kilómetros, ¿verdad, Laura? Yo estoy en Madrid, en España, y bueno, hoy vamos a hacer un formato diferente de nuestra serie Tiempo de Aprender. Como ya sabéis, muchos de vosotros, Tiempo de Aprender es una iniciativa que hemos creado desde la Asociación Iberoamericana de Bancos de Tiempo, cuyo propósito es realizar todos los meses una actividad basada normalmente en una charla o en una tertulia o en una entrevista donde tratemos diferentes temas de actualidad. Esto dirigido sobre todo a personas amigas de los bancos de tiempo, pero para todo tipo de público. Nosotros luego difundimos estas grabaciones, estas sesiones, tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestro canal de Spotify, para que luego se puedan oír tranquilamente. En este caso, vamos a hacer una novedad dentro de lo que hemos hecho hasta ahora, porque solíamos grabar en directo y hoy lo vamos a grabar en diferido. Y solo vamos a ser dos invitados, pero también consideramos que en este caso la persona invitada tenía tanta información o tanto conocimiento para poder darnos que entendimos que era interesante que la tuviéramos como única invitada y que lo hiciéramos en este formato, que es formato entrevista. Además, hay una excusa añadida más, que es que en este caso, en este mes, queríamos celebrar el Día del Libro y qué mejor manera que utilizar un libro de nuestra invitada, de Laura Collin, que se llama Economía Solidaria, Local y Diversa. Y ahí veréis todas las relaciones que hay en el ámbito de la economía con lo que son nuestros bancos de tiempo, pero también con otras redes de intercambio y también en general con lo que se puede llamar o denominar economía solidaria, de la cual nuestra invitada es una experta. ¿Puedo Y hacer una propaganda, Julio? El libro claro, se encuentra buscando en Google o en Academia Edu, poniendo economía solidaria local y diversa y aparece y se puede bajar libremente. muchas gracias, Laura, también por la indicación, porque así va a ser mucho más fácil leerla, ¿vale? O sea, de hecho, es como yo he conseguido el libro. No quería tampoco decirlo así de claro, pero si la propia autora lo dice, oye, pues fantástico. Y además te lo agradecemos, Laura, porque las personas interesadas luego lo van a poder buscar, lo van a poder leer de primera mano y, bueno, ver que todo lo que comentemos hoy, pues es de bastante interés. Y lo que voy a hacer ahora, Laura, va a ser leer una pequeña biografía tuya para que nuestros oyentes, nuestras oyentes te conozcan con más conocimiento. Bueno, Laura Collin es profesora investigadora del Colegio de Tlaxcala, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Es doctora en Antropología Simbólica por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha publicado 9 libros y más de 100 artículos y capítulos de libros dedicados a la antropología política. Ha abordado también temas de identidad, cultura y poder entre grupos indígenas, partidos políticos, género y sociedad civil. Desde hace 20 años se ha concentrado en las experiencias de economía solidaria y más recientemente economías campesinas y las epistemologías del sur. Miembro de la SPG Tiktoka Nemetzlitli, de la red Ecosol, de la red de violencia, cultura y conflicto y de la red de agroecología como forma de vida. Sus temas de investigación abarcan los nuevos movimientos sociales alternativos, los movimientos de resistencia comunitaria o los movimientos sociales de jóvenes. En términos teóricos, trabaja sobre la existencia de lógicas económicas alternas o diversas, y en ese sentido, en la traducción de las implicaciones teóricas en términos de modelo, de la lógica campesina, el sistema Milpa o del concepto sudamericano de buen vivir, y las epistemologías otras. Laura, pues en primer lugar, encantado de nuevo en tenerte. Muchísimas gracias por participar, más a estas horas. No, gracias por invitarme también. Me Nada, da ya ves. mucho gusto. Encantados, encantados de tenerte y bueno,
¿Cómo nos planteamos hacer esta pequeña entrevista? Bueno, después de la lectura que hice de tu libro, que la verdad que me entusiasmó porque yo he trabajado mucho de los aspectos que comentas y que detallas en el libro, la verdad que el prólogo es bastante también interesante. Yo quería empezar con una primera pregunta, Laura. Ya hemos comentado antes, en el previo a esta grabación, que total libertad de poder hablar, ¿vale? Tenemos por delante todo el tiempo, no te voy a decir todo el tiempo del mundo, pero bueno, tenemos tiempo para charlar de una forma amigable sobre lo que es la economía solidaria, sobre el título de tu libro, ¿no? Economía solidaria, local y diversa. Y quiero empezar con una primera pregunta, Laura. Tú hablas ya de entrada de que la economía en algún momento ha perdido su rumbo. Cuéntanos un poco qué es esto de que perdió la economía su rumbo original. Sí, mira, el problema es que se supone que la economía tiene que darle a la gente la capacidad de reproducción social. Bueno, el capitalismo, la gran promesa del capitalismo fue que si la gente abandonaba sus actividades de autosuficiencia y entraba al trabajo asalariado, con el trabajo asalariado iba a poder reproducirse socialmente, ¿no? Marx lo dice, como el capitalismo no solamente mantiene al obrero, sino a la familia del obrero para reproducir la fuerza de trabajo. Pero resulta que en este momento el capitalismo ya no necesita trabajadores y la gente ya no tiene la forma de reproducción social. Y entonces eh, se dedican a repartir dinero gratis o a que seamos prescindentes. Eso es lo más terrible. O sea, ya no necesitan a la fuerza humana, a la fuerza de trabajo, ¿no? Como decíamos antes cuando éramos más economicistas. Entonces, somos sustituidos por los robots, por la inteligencia artificial. Ahorita venía en el coche pensando una nueva actividad que desaparece. Los traductores, ya nos traduce Google. Las clases de idiomas las tomamos en Duolingo. Las secretarias hace 1000 años que ya no existen. Y entonces la gente no tiene la capacidad de tener una forma digna de vida. Y Ujú. entonces ahí es cuando nos tenemos que preguntar qué es la economía, ¿no? Entonces, el capitalismo ha planteado que la economía es la generación de riqueza, pero hay otras definiciones de economía, ¿no? Y esas son la humanidad, desde que el hombre y la mujer, antes de que me censuren, desde que los seres humanos viven en sociedad, la función de las actividades productivas o de las actividades económicas ha sido una relación de los seres humanos entre sí y con la naturaleza para satisfacer las necesidades. Pero resulta que con el modelo capitalista ya las necesidades se han olvidado y lo que importa nada más es hacer dinero. Y lo más dramático de esto, Julio, no es que lo digan los hipermillonarios que se están beneficiando, sino que la propia gente realmente piensa que la única actividad económica es hacer dinero. O sea, esa fetichización del dinero de la que hemos hablado muchas veces, ahorita está metida en la conciencia de todo mundo, ¿no? Entonces, ese es el rumbo que perdió, no darse cuenta que lo importante de trabajar, de una vida digna, es que vivamos bien, no tener mucho dinero. Pero además es una mentira que la gente pueda tener mucho dinero. Son muy poquitos los que pueden tener mucho dinero y el resto quedan eh, si dijéramos que es la indigencia, pero lo que es más terrible es que ese afán de dinero lleva al incremento total de la delincuencia, ¿no? Si no tengo formas de ganarme la vida de manera digna y decente, pues me vuelvo delincuente, ¿no? Entonces, estamos en una crisis terrible de tipo civilizatoria porque no, eh, me voy otra digresión más. Cómo es muy interesante ver cómo en la sociedad tradicional era la familia extensa. Ajá. En la sociedad capitalista es la familia nuclear.
¿no? El marido que mantiene a la mamá con los hijitos. Con el neoliberalismo y las maquiladoras y determinadas formas fue la monoparental, porque al incorporarnos las mujeres al trabajo empiezan los divorcios, los hombres prescindidos, o sea, más mujeres tienen trabajo que hombres, pero ahorita estamos transitando a la no familia. Y el problema está tanto en Europa como en México, como en Argentina, como no en todas partes del mundo, pero en muchas partes. ¿Por qué? La gente lo justifica, es que no tengo dinero, es que los hijos, no, el sistema ya no necesita que nos reproduzcamos. Entonces, Ya, ya. estamos en la no familia como una situación programática del modelo porque ya somos prescindentes, ¿no? Hay una cosa también que comentas, que al hilo de este sentido de la economía, como que ha perdido su rumbo totalmente, hablas de una falacia, ¿no? Que es que ni las necesidades son infinitas, ni los recursos son escasos, que es lo que nos venden. Y tú, en cambio, dices, no, los recursos son abundantes, pero con necesidades finitas. Cuéntanos un poco eso, ¿no? Un poco al hilo de esto. Sí, esa es otra de las mentiras que plantea el capitalismo, ¿no? Y alguien, un autor al que odio, que es Maslow, que divide entre las necesidades básicas y las otras. Todas las necesidades son igualmente importantes, Ujú, pero cuando analizamos las necesidades, nos vamos a dar cuenta, primero, no hay que confundir la necesidad con el satisfactor. La necesidad es comunicarnos. Puede ser por Zoom, como lo estamos haciendo tú y yo, por celular en determinado momento, o puede ser a la forma tradicional, hablándose, conociéndose, tocándose. Y no nos podemos comunicar con todo el mundo, ¿no? ujú. Pero bueno, cada una, tampoco podemos comer de más. Si comemos de más, nos volvemos obesos, nos enfermamos, no podemos tener amigos de más. ¿Por qué? Porque tener un amigo implica prestarle el hombro, escucharlo cuando está triste, acompañarlo cuando está contento también. Y uno puede tener, ¿qué? ¿10, 15 amigos? No podemos tener como los chavos que ahora creen que tienen 1.700 followers, pero esos no son amigos realmente. No podemos no podemos ser creativos en todas las artes, porque la creatividad de una cosa te lleva mucho tiempo, te lleva a ensayar, practicar. O sea, analizando, eso nos llevaría una hora completa, necesidad por necesidad, vamos a darnos cuenta que todas son limitadas, o sea, todas tienen un límite. Y ese límite es el límite de la calidad. Yo que soy profesora, no puedo dirigir 20 tesis. Si quiero atender bien a mis alumnos, puedo atender 4 o 5 con los cuales profundizo, llevo una relación hasta afectiva, afectuosa y afectiva. Pero además de eso, cuando analizamos las necesidades, o sea, eh, a ver, vamos a empezar por las materiales, ¿no? De casa, comida, vestido, salud, pero luego las que no son tan materiales, afecto, esparcimiento, creatividad y simbólicas, nos vamos a dar cuenta que para satisfacerlas, más que dinero, se necesita gente y tiempo. Ahí, Laura, yo he recortado precisamente un gráfico que tú expones en tu libro sobre las necesidades humanas, bastante significativo, ¿no? Hablas de las teorías de las necesidades, las ofertas del mercado y lo que oferta y lo que es la economía solidaria. Me parece tremendamente interesante, ¿no? No lo puedo mostrar aquí porque lo tengo aquí aparte, pero bueno, recomiendo a las personas que lean tu libro que vean exactamente esa teoría de las necesidades. Tú bien dices que Maslow, bueno, pues teorizó de una forma bastante banal, ¿no? Quizás poco economicista, ¿no? O poco visionaria sobre ese tema, pero claro, en ese contraste que dices de lo que ofrece el mercado para cubrir a esa necesidad a lo que ofrece la economía solidaria, es que hay un abismo. No sé si quieres comentar Sí, alguna... totalmente. O sea, a ver, eh, vamos a agarrarla de esparcimiento, ¿no? Que mucha gente habla de tiempo libre, yo no creo que sea tiempo libre,
ni que sea entretenimiento, no es perder el tiempo. El esparcimiento es una actividad creativa, porque además esa es otra cosa interesante, como cuando pensamos en las necesidades, vamos a ver que todas están interrelacionadas totalmente, ¿no? ¿Mm? Entonces, el esparcimiento puede ser una fiesta. Para hacer una fiesta con que como decíamos en mi época, las fiestas de traje, ¿no? Con que cada cual traiga un platillo, traiga algo que preparó y tengamos buena plática y a lo mejor música para bailar, ya satisfacimos esa necesidad. Pero puede ser también el esparcimiento un partido de fútbol. Para un partido de fútbol, ¿qué hace falta? 22 jugadores, o ponle que sea un equipo reducido, 6 y 6, 12, una cancha y una pelota. Aquí en Tlaxcala, donde vivo, que vivo en un pueblito, desde la época colonial el carnaval es toda una festividad que durante todo el año los jóvenes se reúnen a ensayar, a hacer sus trajes, que son trajes muy caros, hacer la escenografía o como se llame, y la música, practicarla. Y es una actividad que les permite socializarse, tener afecto, estar ocupados y no estar todo el día en la computadora viendo reels, creo que se llaman, ¿no? Ujú, Entonces, eh, es la importancia de la sociabilidad, por ejemplo, yo decía, están interrelacionadas. El ujú. comer en el capitalismo, para dar un ejemplo, no digamos en el capitalismo, en el neoliberalismo, ya hay arquitectos que están diseñando cocinas o comedor diario que las mesas están contra las paredes porque cada uno va a estar con su pantalla Madre mía. comiendo, mirando la pantalla. Pero además va a estar comiendo una comida pre-preparada que la metió en el microondas y se la sirve a veces ni siquiera en un plato. Entonces, ahí a lo mejor están medio satisfaciendo la necesidad de alimentarse porque mucha de esa comida ni buen alimento es, por los conservadores, por cómo fue producida industrialmente, por lo que quieras. Pero no están teniendo la otra parte de la alimentación. La alimentación no es solo nutrirse, la alimentación es afecto, la alimentación es un lugar de socialización donde uno se contaba las cosas cotidianas de la familia. Además tiene connotaciones simbólicas porque no toda la comida es igual, está la comida de fiesta, la comida de Semana Santa, la de Navidad, o sea, todas esas funciones que cubría la alimentación de afecto, de relación, de vínculos festivas y demás, se pierden cuando uno está comiendo frente a la computadora viendo una serie o no sé qué es lo que se ve, ¿no? Y con esta comida que no es comida. Pero No, además, y tú sí, crees, evidentemente, esto es un movimiento deliberado para separarnos a las personas, para promover el claro, individualismo, entiendo, ¿no? O sea, totalmente. no puede surgir, te pregunto, de la sociedad civil, o sea, de nosotras y nosotros, un movimiento que contrarreste esto, porque es que si no, al final nos van a comer, y nunca mejor dicho. Pero es lo que tú dices, ¿no? O sea, de alguna forma, los medios de comunicación, las redes sociales, todo un poco implica aislamiento, consumo desaforado, ¿no? Un poco en esa idea que has comentado de Ujú. la falacia, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, ya sé que nos estamos yendo un poco al final, pero también un poco por la rebeldía, ¿no? Por lo que tú comentas, dices, es que nos están ganando la partida. ¿Cómo, Pues cómo? yo te contestaría con mi propia experiencia personal, Venga, ¿no? dime. Cuando, o sea, al igual que muchos, influenciado por el sistema, me volví en lo personal monocultivo. ¿Qué es monocultivo? O sea, Dime. una persona, ¿qué es el monocultivo? Un solo tipo de planta que se siembra libre de malezas que compitan por los nutrientes y todas parejitas y alineadas. Entonces, el monocultivo en lo humano es convertirnos en especialistas de algo, ¿no? Entonces, yo, la antropóloga que hacía la carrera, y todo te lleva a eso, ¿no? Porque en las universidades te ponen a competir con otros profesores, a ver quién tiene más puntos, quién va más arriba, quién tiene más alumnos.
y centrado en la carrera, y entonces, como dicen los gringos, time is money, ¿no? Todo tiene que ser invertirle a esa productividad académica. Pero puede ser académica o puede ser un profesional o puede ser cualquiera de las actividades, es dedicarle todo el tiempo a eso. Y cada vez peor, ¿no? Como lo dice el coreano, que nunca le voy a poder pronunciar bien el nombre, ¿no? Como con el Internet hemos aumentado la autoexplotación y estamos trabajando hasta en la noche y en los fines de semana. Cuando yo entendí la teoría, no la teoría, sino la realidad de las necesidades y cómo todas son importantes, y empecé a quitarle tiempo a la productividad y a metérselo a las amigas, a las nietas, al pintar, al cocinar, al cultivar, mi vida cambió totalmente. Y yo creo que tú con lo de los bancos de tiempo debes decir lo mismo, porque muchas de las reuniones a las que voy y planteo esto, hay alguien que dice, sí, la mía cambió totalmente y soy mucho más feliz ahora de lo que era antes. ¿No? Entonces, creo que esa experiencia de cuando uno se da cuenta de qué cosas valen la pena. Porque no es Ujú. cierto que el capitalismo no tenga valores, tiene un solo valor, el dinero. Fíjate. Entonces, cuando le quitas el valor al dinero, en mi caso no era tanto el dinero, pero sí era más la carrera. ¿No? Mi hijo decía que yo nada más le daba valor a mi currículum. Y creo que en parte tenía razón. ¿No? Entonces, cuando uno se da cuenta de que eso realmente no tiene tanto valor y que las otras cosas son más importantes, somos más felices. Esto lo mencionas en tu libro, además, este ejemplo que Uh -huh. comentas de tu hijo, ¿no? Y también, como tú has dicho, le das mucha importancia al poder del consumo, ¿no? O sea, es decir, cómo el consumo orienta realmente la transformación social, ¿no? Porque la forma en que tú eliges cómo comer, cómo divertirte, cómo trabajar también, en qué trabajar, ahí estás tomando decisiones que son fundamentales, ¿no? Que son fundamentales para el cambio, ¿no? Para el cambio de la sociedad, ¿no? Pero Sí, tú no te imaginas, hemos hecho muchos talleres sí, donde planteamos esto y preguntamos, bueno, ¿qué hace falta para el esparcimiento? Y ok. es muy difícil que la gente entienda que no hace falta dinero. Lo tienen ya tan metido en la cabeza que dicen, no, sí, dinero, porque hay Es que una ir al gran cine. verdad, Laura, Ujú. una gran verdad. Que la gente entienda que sin dinero no se puede hacer nada, ¿no? Nosotros tenemos aquí un término, seguramente allí en México también. Tú sabes que al desempleado le llamamos aquí parado, ¿no? Parado. Ujú. Está en paro, digo, pero vamos a ver, no puedes pararte, tienes que seguir trabajando, aunque no tengas empleo, trabajando por los demás, trabajando por ti mismo. O sea, ya llamarle parado es un insulto, de alguna forma. Ya le estás estigmatizando, digo, no, tú eres un parado, digo yo, ¿cómo? En fin, es quitarte oportunidades, ¿no? Pero claro también en mi ámbito, que ahí también te voy a pedir un poco que tu visión, ¿no? ¿Cómo se pueden hacer tantas cosas que se pueden hacer sin dinero, ¿no, Laura? Sí, sí, de esto que te decía, ¿no? Eh, a ver, de juntarse con los amigos, no hace falta mayor cosa. De salir a caminar a los parques. O sea, Mm, ya la gente difícilmente va a caminar a los parques, es ¿no? verdad, es verdad. Tienen que ir al gimnasio donde tienen un personal training, porque si no, no hacen ejercicio, cuando el ejercicio se puede hacer juntándose en el jardín de la casa, ¿no? O el propio hecho de cocinar, ¿no? El cocinar es una actividad creativa, divertida, que además se puede hacer entre colectivamente, juntarse. Aquí se da mucho eso. Para las fiestas patronales, las mujeres, ¿cómo se dicen? Las prestadas. O Las- sea, si a una mujer le toca hacer la comida para mucha gente, para la fiesta, vienen amigas que le van a ayudar y esas son las prestadas. ¿Por qué prestadas? Porque luego cuando a la otra le toque van a tener que ir a ayudarla, ¿no? Ujú. Entonces son esquemas de reciprocidad, pero es muy divertido juntarse a cocinar en colectivo, ¿no? Fíjate, Y Laura, que aquí en España hubo yo creo que fue un año, cumplimos un año de un gran apagón.
que se Sí, fue. sí, súper. Conoces, Sí, sí. sorprendentemente, los niños no había nada, no había ni internet siquiera. Los niños salían a la calle a jugar, cosa que dejaron de hacer desde hace ya mucho tiempo. Los niños empezaron a hablar entre ellos porque se comunicaban por las redes. O sea, hubo un fenómeno curioso de ver cómo aísla el sistema a los Así es. jóvenes, a los niños, a las personas mayores. O sea, fue tremendo, ¿no? Y eso fue un gran ejemplo, ¿no? Para todos, ¿no? Decir, bueno, no consistirá en quitar la luz a todo el mundo, ¿no? A toda la red, ¿no? Porque ese no es la solución. La solución a lo mejor es lo que tú dices, una decisión de consumo, ¿no? Pero claro, ¿quién promueve eso, Laura? Pues nosotros, Sí, tienes razón, ¿no? Pero aparte de decisión personal, ¿no? Porque realmente luego ves las fórmulas de consumo y el 99% de la gente sigue yendo a los mismos lugares, ¿no? O sea, falta algo que pueda y lo ser. mismo pasó en la pandemia. O sea, como en la También, pandemia también, resurgieron un montón de actividades domésticas, correcto. de relaciones, de entender la importancia. Por ejemplo, aquí pasó mucho, Ajá. como todavía existe la familia extensa, Ujú. los jóvenes que ya tenían trabajo urbano, jóvenes, no tan jóvenes, con hijos y todo, que el abuelito que todavía seguía en el rancho le decía, mijita, vente para acá, porque aquí comida no va a faltar y estamos al aire libre y demás. Pero ¿cómo en el momento que se terminó la pandemia y nos dejaron salir, todo el mundo se fue volando a tomar aviones y al turismo Sí, masivo? es O verdad. sea, para mí fue una enorme desilusión porque dije, ¿cómo la pandemia nos ha enseñado que lo que venimos diciendo es realmente necesario? Y no, se acabó. No se Ujú. acabó totalmente, yo creo que algo va quedando. Pero me preguntabas cómo hacerle. Mira, la primer reunión nacional que hicimos, no, la segunda que hicimos de Economía Solidaria en México, nos propusimos cada mes quitarle un consumo al mercado convencional y pasárselo al alternativo. Una cosa por mes, no más. Y al Ajá. año siguiente evaluar cuánto habíamos salido del mercado convencional. Ujú. Y sí, sí fue impresionante cómo sí, seguimos comprando algunas cosas en el mercado convencional porque todavía el mercado alternativo no la tiene, Ujú. pero sí nos salimos mucho de eso. Ajá. Y la otra que te diría es que cuando empezamos con esto, yo creo que los primeros mercados los hicimos en 95, 96. Ya tengo más de 20 años, creo, voy a modificar esa parte. Este, y nos miraban como locos. Y en este momento la red de mercados alternativos no voy a decir que en todo el país, pero en buena parte del país es impresionante. Ujú. Inclusive Tlaxcala, que es un estado re chiquito, ya hay como 7 mercados alternativos. Tendría que haber muchos más, por supuesto, Ujú. pero, pero sí hay mucha gente que se va dando cuenta de. Te voy a decir ejemplos muy chuscos. No voy a hablar de la salud, de la alimentación, sino de que es totalmente un no lugar, como dice por ahí un antropólogo, ir al supermercado, donde uno puede estar 2 horas Sí, y puedes estar en Japón o en México y vas a hacer los mismos productos porque los vemos por el logotipo y sin hablar con nadie. Y antes, ahí en el libro pongo, a lo mejor la cajera dice, encontró todo lo que buscaba. Ahora ya ni la cajera, porque ya las cajas son automatizadas es verdad. y uno sale vacío. La diferencia de ir a un mercado alternativo donde uno es una persona, volvemos a tener relaciones personales, donde hasta nos reclaman cuánto hace que no venía, qué pasó, esto, lo otro, donde hasta le puedes decir no te pago ahorita, te pago después, o Ya. intercambiar un producto, donde hay alguien que dice un poema, otro que canta, donde es una Exacto. fiesta, ¿no? Lo mencionas Eh, mucho, Laura. Hablas mucho de fiesta a lo largo de todo el libro, que es precioso.
La fiesta es importantísimo. Sí, lo mencionas Ajá. mucho, es muy interesante eso. Quería hacerte Y es otra pregunta. programático, tú lo decías, o sea, es programático que seamos totalmente individualistas, que no establezcamos relaciones, Ujú. porque cuando establecemos relaciones también nos politizamos, también protestamos. Entonces, que todo el mundo tenga miedo, esté encerrado en su casa, no establezca relaciones con el vecino, este, todos los medios están programados para hacernos esa sensación de inseguridad, de miedo, y entonces estemos desorganizados, Sí. totalmente desorganizados. Lo que pasa es que es curioso también, Laura, que tenga que ser en situaciones de emergencia cuando todas estas cuestiones solidarias, todas estas cuestiones surjan y una vez que desaparece esa situación de Uh -huh. emergencia, desaparecen, ¿no? Desaparecen como el agua y no se las vuelve a ver. Eso es sintomático, ¿no? Pero bueno. Eso quizás para otra reflexión. Yo quería preguntarte, Laura, también, porque ahí tenemos un poquito de confusión, ¿no? Sobre todo los bancos de tiempo, las monedas sociales también, a la hora de definirnos, ¿no? Porque ha habido gente, personas, académicos que nos han tachado, no tachado, perdón, nos han incluido dentro de lo que ellos llaman economía social, otros nos llaman economía solidaria, otros nos llaman economía colaborativa. ¿Nos puedes explicar un poquito estos conceptos de economía social, solidaria, colaborativa? ¿Qué diferencias hay y cuál es tu opinión respecto al término más adecuado para nuestras redes, para este tipo de redes sin dinero, porque trabajamos realmente sin dinero? Bueno, mi posición es que la economía social que se ha identificado y se sigue autoidentificando mucho con las cooperativas, en realidad es una economía que es solidaria hacia adentro, pero es competitiva hacia afuera. Es decir, como es una economía que está inserta dentro del capitalismo, y bueno, no sé si lo puedo decir en esta entrevista o no, pero en el primer encuentro de economía solidaria aquí en Tlaxcala, eh, una española del País Vasco, cuando hablamos de Mondragón, nos dijo aguas con Mondragón, ¿no? Entonces, Ya, Mondragón es uno de esos ejemplos de sí, una es verdad. cooperativa exitosa que en realidad es una empresa gigante exitosa, ¿no? Entonces, y no es porque estén mal intencionados, al contrario, yo creo que que cuando se organizan estaban bien intencionados, pero como reproducen la lógica capitalista de la reproducción empleada del capital, es decir, de producir mercancías para venderlas, para insertarse en el mercado no tienen más remedio que seguir las reglas del mercado. Y las Ujú. reglas del mercado capitalista es muy sencilla, producir más con menos. Y menos significa gastar menos en los insumos, gastar menos en salarios y explotar más a la gente. O sea, esas son las lógicas del capitalismo. Eh, y sí construyen relaciones sociales al interior, pero no hacia el exterior. Ajá. La economía popular, de la cual muchos también hablan, que es la que hace la gente, no sé cómo le dicen en España, aquí les dicen informales, que no son Informal. informales, a lo mejor son muy formales, ¿no? Los que no están regularizados, digamos. Ujú. Aquí por lo menos suelen suelen ser empresas familiares, con lo Ujú. cual también tienen relaciones solidarias dentro de ellos, porque es la empresa familiar. Pero lo mismo, a lo mejor están revendiendo productos de la industria, o sea, me imagino que allá es exactamente igual, que las industrias los productos que no pasan la calidad se los dan a los vendedores de la calle, y también están insertas en el capitalismo. La economía solidaria lo que trata de hacer es reconstruir, a mi juicio, esas relaciones comunitarias de interdependencia. Por eso el título de mi libro, local eh, e interdependiente. ¿Dice interdependiente? Diversa, local y diversa. Local y diversa, local Ya y no le diversa. agregué el interdependiente porque era muy largo el título. Pero la idea de interdependencia está en el concepto. ¿Eso qué significa? Y de ahí lo que tú decías de la noción de abundancia, que no es solamente la abundancia
de la naturaleza, que sí, sí existe, la naturaleza es pródiga, sino la abundancia de la circulación de la riqueza entre nosotros, de la riqueza, que la riqueza no tiene por qué identificarse. Un día una amiga me dice, tú hablando de eso, digo, la riqueza no es dinero, la riqueza son bienes y servicios. Entonces, si vamos, está ahí el esquemita y todo en el libro, Ujú. si somos interdependientes y si ponle que yo tengo mi ingreso como académica, pero lo gasto en mi comunidad con mis vecinos y mis vecinos a su vez lo gastan con otros vecinos, ese intercambio que puede ser moneda alternativa, que puede ser cacaos, como era en México, pueden ser vales o puede ser banco del tiempo, hace que todos nos enriquezcamos. Y eso lo vimos en la pandemia. Yo el pueblito en el que vivo tenía 600 habitantes, ahora creo que tiene 1000, y Ajá. florecieron un montón de negocios en la pandemia. La Fíjate. señora maestra jubilada que dijo, yo puedo cuidar a los niños que no van al kinder. La que empezó, el que antes hacía pan y dejó de hacer pan y volvió a hacer pan, y la que hacía tamales. O sea, todos tenemos capacidades productivas y si intercambiamos entre nosotros podemos tener esa abundancia, ¿no? Ujú. El problema es que cuando lo que nos dice el mercado es que tenemos que ir a comprarle a los supermercados. Y entonces, cada vez que vamos al supermercado, el dinero se va a Estados Unidos, a Francia o a China o a los centros de producción y estamos perdiendo esa circulación entre nosotros. Entonces, por eso la idea de volver a estas economías locales de intercambio entre nosotros, ¿no? Yo como ya tengo mis buenos años, me acuerdo lo divertido que era que el vestido te lo hiciera la modista, ¿no? Y entonces cuando uno iba a la modista, iba gozando el vestido que iba a estrenar dentro de 3 meses, 3 meses antes cuando uno se lo probaba y además era el cotorreo y la relación y era un trabajo digno, ¿no? Lo que decía yo ahorita, la maestra de inglés, ya ahorita lo hacemos en el teléfono con el Duolingo y esa señora ya no tiene, señora o señor, puede ser señor también, ¿no? Ya no tiene trabajo. Entonces, y esto es la misma lógica de lo que ustedes están trabajando, después si quieres hablamos de los bancos del tiempo. O sea, cómo no es solamente bienes, también son servicios, Ujú. ¿no? Y los servicios pueden ser cuidados, puede ser puede ser compañía, la gente que está muy sola necesita compañía, puede ser las actividades propias, ¿no? Yo trato de darle trabajo lo más que puedo a mis vecinos y entonces, en vez de comprar máquinas que sustituyan el trabajo de la gente. Los materiales, bueno, estás viendo mi techo que es de madera y mis paredes son de adobe, o sea, volver a reconstruir las capacidades productivas que el sistema nos ha ido robando porque todo se lo transferimos a los productos industrializados. Y Ujú. esto tiene otra connotación. Una, la primera es volver a lo que decíamos antes, ¿no? Que la economía le dé una forma vida digna de vida a la gente. O sea, que uno tenga un trabajo digno que además sea satisfactorio, porque hacer una mesa, un artesano que hace una mesa es creatividad y no uno que está en una línea de producción, poniendo un tornillo nada más. Pero además tiene que ver con el calentamiento global, que es la otra cosa que el capitalismo no está pudiendo resolver. O sea, esta concentración industrial, y no solo la concentración y la desconcentración. ¿A qué me refiero con la concentración? Que 5 grupos alimenticios o como se llame, concentran el 80% de la comida que come todo el mundo. Entre Nestlé, Kellogg's, no me acuerdo cuáles son las otras tres. 5 farmacéuticas manejan todos los productos farmacéuticos. O sea,
esta concentración corporativa, pero al mismo tiempo descentralización, porque un producto puede tener el botón de Indonesia, la tela de la India, haber sido manufacturado en China y maquilado en México. Y Ujú. entonces eso implica un gasto energético de combustibles fósiles en el traslado terrible. Y hay veces que estoy esperando, o sea, obvio que no estoy a favor de la guerra y por Dios que termine la guerra, pero que dure más la tapada de los estrechos, porque nos va a obligar a tener que producir cosas. Es O sea, cierto. así como la pandemia nos obligó a producir, Ujú. si se frena la circulación mundial de mercaderías, vamos a tener que producir localmente. Es cierto. Y, y se puede producir, hay gente que a veces me dice, es que tú quieres que volvamos a vivir como indios. No, yo creo que se pueden producir muchas cosas con las tecnologías actuales localmente con menos gasto de energía, ¿no? Ujú. Hay una cooperativa muy importante aquí en México que fue una empresa recuperada. Fue una lucha como de 10 años, todos la apoyamos, y es una refresquera, ¿no? Y muchas veces me han preguntado ellos cómo podemos hacer para entrarle a la economía solidaria, porque sí, ya le compran la fruta a los productores, o sea, sí, sí son muy bien intencionadas. Y yo les digo siempre hacer muchas pascualitos. En vez de una gran empresa nacional, muchas empresas locales. Ah, Entonces, fíjate. que no tengamos bueno, más bien que los productos no tengan que circular como circulan en este momento, que hacen distancias enormes con un elevadísimo gasto energético, ¿no? Ujú. Entonces, esos dos elementos, el darle trabajo digno a la gente y el bajar el nivel de gasto energético que tiene el sistema, son los que justifican este modelo que sería eh, local, diverso e interdependiente. Diverso, ¿por qué? Porque tendríamos que producir casi todo lo que necesitamos. O sea, por eso todavía no nos podemos salir totalmente. Pero fíjate, en los mercados de México se han empezado a diversificar un montón. O Ajá. sea, porque primero fueron de agriculturas, ¿no? De hortalizas, de miel, de productos naturales. Pero luego se fueron incorporando muchos urbanos que lo que estaban aportando era transformación. Entonces ya tenemos pasta de dientes, ya tenemos productos de limpieza, es decir, poco a poco vamos diversificando la oferta. Ujú. Y hacer un jabón no hay por qué comprárselo a las grandes empresas. Es muy sencillo hacer un jabón a nivel doméstico o hacer una pasta de dientes. Todavía lo que no logramos, por ejemplo, es hacer papel de baño. No sé, papel higiénico le dicen allá. Ese ya Sí, es más papel higiénico, sí. complicado. Ajá. Pero sí, muchos productos ya se empiezan a regenerar. Y antes así era la economía. O sea, las comunidades eran relativamente autosuficientes. Pero Eh, lo comentas en el libro, Laura, ¿no? Que cómo se genera un mercado, ¿no? Y tú Ujú, lo comentas, ¿no? Cómo se genera, y es esto precisamente que tú comentas ahora, ¿no? En el Banco del Tiempo nos pasa igual. Si no hay suficiente oferta de cosas que interesen a la gente, pues la rueda no se mueve, la economía. ujú. En este caso, los intercambios, los contactos. Y claro, tenemos que tener un mercado lo suficientemente interesante para todos, para que la rueda funcione y para que la rueda marche, ¿no? Del Banco del Tiempo, de la moneda social también, ¿no? Y das ahí unas pautas muy interesantes, ¿no? También en ese ámbito del trabajo sin dinero, que ya te digo que yo cuando voy a algunos foros y me presento y hablo de que trabajo sin dinero, la gente me mira muy mal, ¿no? Como diciendo, eso no es posible, eso es mentira. Y digo yo, no, no, yo no vivo ni con subvenciones ni con nada. O sea, es el trabajo de la gente, el trabajo de todos nosotros, los recursos, ¿no? De la comunidad, ¿no? Entonces, claro, en fin, es un problema, Laura. Yo quería volver ahora también a otra cosa que yo adiviné también en su momento, y que tú también hablas en tu libro, que es lo que se llama la economía del don, ¿no? Cuando no existe esa reciprocidad y que precisamente ese tipo de intercambios o de economía
se encuentra digamos, en poblaciones indígenas, por ejemplo, ¿no? En poblaciones tradicionales, ¿no? También pasa aquí en Europa, ¿no? En algunos, en la Edad Media, ¿no? Pasaba, ¿no? Los comunes, las tierras comunales, las hacenderas, ¿no? Pero me gustaría un poco, porque a mí me sorprendió en su momento, cuando yo en el año 2010 empecé a investigar lo que era el trabajo y la economía, dije, ¿y esta gente del Aini, del Ayllu, de la economía tradicional maya también, de otros movimientos que había también en otros países, ¿no? En otras culturas, ¿no? Que lejanas al capitalismo nuestro tradicional, dices, wow. ¿Qué supone esto, ¿no? Como transformador, ¿no? Y lo que hemos olvidado, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar, Laura, de lo que se llama economía del don? Mira, todavía existe en nuestra sociedad, pero no lo vemos. Ah, mira. Pero es impresionante cómo el mercado se trata de apropiar de esos pedacitos de reciprocidad que quedan, ¿no? Entonces, hay reciprocidad en los regalos de Navidad, ¿no? O sea, Claro. o los de cumpleaños. Y es muy interesante cómo, aunque no hay un cálculo, o sea, uno no calcula cuánto gasté, si tú siempre le haces un regalo lindo a otra persona y esa persona no te regala nada, después de varios años uno se cansa y ya no le da. ¿Por qué? Porque ¿en qué consiste la economía del don? ¿No? Es la obligación de dar, de aceptar y devolver. Y entonces lo interesante de la economía del don es que nunca se termina, porque cuando uno devuelve, el otro acepta y tiene que volver a devolver. Entonces es una economía que construye relaciones sociales, ¿no? Entonces uno, lo que te decía de los regalos, ¿no? Yo regalo de cumpleaños a la gente que quiero, por ejemplo, con mis amigas, tenemos un grupo de amigas aquí. Cuando viajamos, traemos regalitos para todas. Y a lo mejor es una tontería, pero es bonito eso de dar y recibir y devolver. Pero también existe este, con las abuelas que todavía algunas cuidan a los nietos, ¿no? Yo sufro mucho porque tengo a mis nietas lejos, me encantaría que me las trajeran y me las dejaran aquí. Este, y los grupos, pero como lo que ustedes me imagino que hacen con los cuidados, aquí ya se están volviendo a organizar las mujeres para que un grupo de mamás un día le toca a una cuidar 5 niños y las otras mamás tienen el tiempo libre para ir a trabajar o para hacer cualquier cosa, pero el otro día le toca a otra, ¿no? Ujú. Entonces, un alumno hizo su tesis sobre la economía de cuidados y entonces fue muy interesante ver cómo la gente recurre a los tres sistemas, ¿no? En determinado momento no tiene más remedio que pagar una canguro, creo que le dicen ustedes, o babysitter, como Canguro, canguro, canguro. sí. Este, pero mucho tiempo recurren a la abuelita o a la hermana, a las relaciones familiares. Y otro tiempo a las instituciones del Estado porque van a la guardería. O sea, Ujú. la gente combina los distintos sistemas. Pero lo interesante era en relación con la reciprocidad con la mamá o la mamá o la hermana, ¿no? La hermana que no estaba trabajando, entonces la que trabajaba, la hermana le iba a buscar el hijo a la escuela, lo tenía toda la tarde, pero la otra no le pagaba en enero, sino que le llevaba una despensa a la semana, ¿no? ¿Una qué? ¿Una Entonces, defensa? ¿Una? despensa, comida, una Ah, comida. alacena, o Vale. sea, una serie de productos para la Vale. comida que no era solamente para el hijo que le estaba cuidando, sino para toda la familia, ¿no? Ajá. Entonces, y esto teje relaciones mucho más permanentes. Aquí no ha funcionado tanto, no sé qué te han comentado los bancos de tiempo, porque eso se da naturalmente. La, Ya. eh, el, Hubo una de estas empresas de ahorros para la vejez que hizo una encuesta y se sorprendió porque el 70% de los entrevistados, cuando le preguntaron de qué iba a vivir cuando fuera viejo, dijo de mis hijos. De mis hijos. Eso en una sociedad capitalista ya no existe. Y aquí es lo más normal del mundo. Qué Y bueno. la otra que digo siempre, bueno, yo no aclaré que soy argenmex, o sea, llevo 50 años en México, pero soy argentina. Eh, las remesas.
que en Europa ustedes los tienen con los que mandan a África y a Oriente. O Ujú. sea, cómo aquí es el que migra siente la obligación de mandar a su casa. Claro, Que yo que soy migrante nunca se me pasó por la cabeza mandarles dinero a mis papás. O sea, en el capitalismo uno llega a los 18 años y se tiene que mantener solo claro, y arreglarse solo, es verdad, es ¿no? verdad. Entonces, en cambio aquí está esa noción de que si me... Y además las remesas no van al papá, van a la mamá. Si Ujú. mi mamá me cuidó y me atendió de niño, yo me voy a Estados Unidos, a donde sea, y le mando dinero a mi mamá. ¿No? Esa noción de devolver, este, de reciprocidad intergeneracional, que es lo mismo que el banco de tiempo. El banco de tiempo solo que es cuantificado y en computadora, no sé cómo lo hacen ustedes, pero aquí es un mandato social, un Ujú. mandato que todavía persiste culturalmente. Entonces, es importante cómo reconstruimos esos lazos sociales, porque si la humanidad logró vivir gracias a ese tipo de relaciones durante tanto tiempo, quiere decir que las podemos volver a reconstruir. Yo por lo menos soy optimista en ese sentido. Pero ahí qué difícil, Laura, ¿no? Porque ahora mismo, lo que tú has comentado antes, las familias son cada vez más pequeñas. O sea, mi madre tenía 5 hermanos y yo he tenido uno. Y hay muchas familias, hay hijos únicos, muchos hijos únicos. Y fíjate que en China, que de repente han surgido los bancos de tiempo, claro, cuando tuvieron la política del hijo único, se dieron cuenta que quién cuidaba a los mayores si solo tenías un hijo, y el hijo ¿Sí? además se había ido a Shanghái o se habría ido a otra ciudad a cientos de kilómetros de donde estaban los padres. Y los gobernantes chinos se dieron cuenta de que era mucho más económico crear un banco de tiempo para que la gente cuidara de gente. Fíjate. O sea, por una cuestión utilitarista, pero bueno, Ujú. es interesante, pero claro, cada vez menos hijos. ¿Quién protege a las familias? Te quiero decir que, por lo menos no voy a decir en Occidente, pero en Europa hay un problema muy grave de envejecimiento de la población, ¿no? También es verdad que no sé qué opinión tendrás, Laura, con el tema ahora de la IA, ¿no? Ahora salta la inteligencia artificial y nos pregonan, como ya lo han hecho en muchas ocasiones, que va a desaparecer el empleo y que incluso piensan en una renta básica. ¿Qué te parece a ti eso, en general? Mira, sí he seguido mucho la propuesta de la renta básica de España y creo que no resuelve lo de la satisfacción de las necesidades. O Mm, sea, te puede resolver las materiales. Fíjate, países que te resuelven lo material, como los países nórdicos, donde tienes un seguro de desempleo, vivienda, salud, y los índices de infelicidad son enormes, y de suicidios y de drogadicción. O sí. sea, por eso las necesidades son necesidades, o sea, tenemos la necesidad de crear, de hacer cosas. El ser humano no puede estar sin hacer nada, ¿no? Este, y eso, y ese hacer algo, como decía yo al principio, tiene que ver con las relaciones sociales, con la creatividad, con la actividad, con la productividad. Me olvidé de una muy importante, la de conocimiento, ¿no? Ujú. Entonces, creo que sí, y sí lo dicen los teóricos ahí de la renta básica, de que con eso se tendría más tiempo libre para poder ser creativo y demás, pero no es lo que ha pasado. Ujú. Lo que ha pasado es que esa gente que está subsidiada, por así decirlo, entra en una situación de carencia de dignidad. Por eso insistimos tanto en que tiene que ser Ujú. trabajo digno, trabajo creativo, o sea, no simplemente vivir. Ujú. Ahí, Laura, el tema, nosotros estamos empezando a dar empleos en tiempo, a pagar en tiempo empleos Ujú. comunitarios que no tienen ningún valor en la economía formal o en la economía arreglada, pero que sí que tienen mucho valor para las familias, para las personas, porque se encargan de cuidar, de acompañar, en fin.
lo que Ujú. no hace el dinero, porque en definitiva esa es la cuestión, ¿no? Que hay detrás de un banco de tiempo o de una moneda social, por lo menos de nuestras redes, Laura. Y yo no sé si ya por último, de verdad que a mí me ha quedado lo del tema de las necesidades humanas como algo muy importante en tu libro, ¿verdad? Creo. Y cómo resolverlas, ¿no? Cómo hablas de cómo se puede hacer con la economía solidaria en contraposición con la economía formal. A mí me parece como un pilar fundamental de tu libro, ¿no? Esa cuestión, ¿no? Y yo creo que ese es el punto de inflexión. Vale, Cuando uno vale, ve desde qué es lo que necesito para vivir bien y vale. quitarse lo que necesito dinero. Cuando uno lo ve desde el otro lado, es como el giro copernicano, ¿no? Darle la vuelta al asunto. No, no, correcto. Y tú crees también la palabra propósito. ¿Tú crees que es importante también que la gente vincule un propósito en la vida o cómo lo ves? Claro, yo te hablo así de un poco psicológico, ¿no? Pero ¿cómo lo ves? No, totalmente. No dije todas, pero la última es la simbólica, que es Ah, darle sentido a la vida, ¿no? Entonces mucha gente piensa dice lo espiritual. No, no necesariamente tiene que ser, muchos lo resuelven con la religión, la espiritualidad, pero otros lo resolvemos con el propósito, ¿no? El darle sentido, uno, como dice el refrán, ¿no? Sembrar un árbol, o tener un hijo y escribir un libro. O sea, sí. esa necesidad de trascendencia, de sentir que uno no pasó por el mundo por pasar, sino que realmente dejó una huella, dejó algo, ¿no? Ujú. Entonces, sí, el propósito es fundamental. Eso, ¿tú eres psicólogo? Yo soy psicólogo Ujú. transpersonal, que es una Ah, figura un poco más humanista que el psicólogo tradicional, pero sí soy psicólogo y coach también. Por eso, para mí es muy importante también el tema del sí, propósito. por eso es la cuarta escuela de Viena, ¿no? La de tener un sentido, que el que sobrevive y el Sí, que es Víctor el que, Frankl, sí, bueno, Viktor Frank. diferentes autores, Así. efectivamente. Pero bueno, la idea es esa. Y aplicada al Banco del Tiempo es muy bonito, ¿no? Porque, claro, no es el hecho del intercambio económico, ¿no? Sino que es el intercambio del propósito. O sea, es decir, quieres cumplir tus sueños, cúmplelos dentro del Banco del Tiempo. O sea, es decir, cosas que a lo mejor no has podido hacer durante toda tu vida, ahora en el Banco del Tiempo, no al final de tu vida, pero ya en una época madura, dices, bueno, ¿por qué no puedo al final ser maestro, profesor, Ujú. aprender a tocar el violín, en fin? Etcétera, etcétera, ¿no? Algo que las personas se realicen, ¿no? Por esa visión de propósito, ¿no? Que yo creo que también tiene que Sí, lo estar. que te decía, dar clases de cocina, porque hay Sí, gente que dice, por- es que yo no sé hacer nada. ¿Cómo que no? Seguro que sabes cocinar, seguro que sabes muy bueno, tejer, o Laura. sea, todos tenemos capacidades para intercambiar. Muy bueno eso, porque me recuerdas, Laura, que cuando Ujú. viene una persona al Banco del Tiempo, muchas veces no sabe qué ofrecer. Y claro, dices, pero bueno, ¿qué me estás diciendo? O sea, no, o sea, es un tema también, vosotros además lo tratáis mucho en Latinoamérica más que aquí en España, porque yo creo que aquí estamos más imbuidos todavía de ese espíritu capitalista o individualista, que es el tema del autocuidado, ¿no? Yo lo escucho mucho a compañeras y compañeros, el tema de allí. El tema del autocuidado, de cuidarse, de la autoestima, de cuidar un poco también lo propio y también la familia. O sea, tú Ujú. también es un hilo conductor también en tu libro, muy bonito, junto con la fiesta y junto con la necesidad, que para mí, ya te digo, me ha parecido lo más interesante del libro. Y bueno, yo creo que ya estamos un poco terminando, Laura, porque te haría 20.000 preguntas, ¿sabes? El neoliberalismo, todo el tema de nuevos hábitos de consumo. Y bueno, y lo hemos hablado un poco todo, ¿no? Porque había tomado un montón de notas. Pero yo creo, Laura, que tenemos un poco que... No sé si resumir, Laura, si quieres comentar algo, alguna reflexión para las personas que nos escuchen sobre la economía, en definitiva, o lo que tú quieras, ¿no? Sobre... Bueno, mira, yo me encanta decir que estas habilidades que estamos aprendiendo de re-relacionarnos y de autocuidado y de hacer las cosas que nos gustan y demás, van a hacer que seamos los sobrevivientes del futuro. Porque efectivamente puede venir una semana sin luz como lo tuvieron ustedes o que se pare el tráfico mundial o otra pandemia. Y O el es, estrecho de Hormuz, lo que has comentado tú ahora. Sigue, perdona.
No, no, eso, o sea, realmente estamos tratando de reconstruir la sociedad que se nos está yendo de las manos Sí. y los que podamos hacerlo, vamos a tener las habilidades para hacerlo, no nos vamos, y como digo, creo que lo digo en el libro, ¿no? Los edificios inteligentes que son los más estúpidos del mundo, porque vive en un piso 60 si se te va la luz una semana, no puedes, a lo Sí. mejor puedes bajar, pero no puedes volver a subir, o no puedes abrir las ventanas y sin aire acondicionado te mueres, ¿no? Tienes Entonces, razón. el volver a relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza es rehumanizarnos. Ujú. La inteligencia artificial hoy, llevo 50 años dando clases y es la primera vez que tomo un examen y a mano. Perdóname, que no te Tomé entendí. examen, nunca he Sí. tomado un examen, siempre les he pedido, hagan un ensayo, háganlo en su Ay, casa qué con los bueno, libros, qué pero bueno. ahorita para evitar la inteligencia artificial tuve que recurrir a háganlo a mano y aquí adelante mío, ¿no? Y Bueno, o mira. sea, sí, o sea, tenemos que defendernos porque en el caso, o sea, por un lado es asesina de trabajos, ¿no? Todos los trabajos los está haciendo ahorita la inteligencia artificial, con lo cual nos volvemos más prescindentes. Es Pero cierto. además del conocimiento, porque si uno no hace la cosa manualmente, o sea, leer y subrayar en el libro y luego redactar a mano o en la computadora, pero hacerlo uno, no que lo haga la máquina, no aprendes, no aprendes ni a pensar, ni a escribir, ni a nada. Entonces sí tenemos ahí una batalla contra la inteligencia artificial terrible, además de que quieren gobernar el mundo, ¿no? Totalmente cierto, totalmente cierto. Laura, pues muchas gracias también. Pues no me dijiste que recomiendo un libro, el Sí, sí, guía. de eso iba a hablar ahora, de eso iba a hablar Laura, que es que nos tomamos también el reto, Laura y yo, de que como es, bueno, en este mes fue el Día del Libro, el pasado 23 de abril, que tanto ella como yo presentáramos un libro, el que nos gustara, sobre nuestros temas de economía, bancos de tiempo, y bueno. Y Laura, te invito a presentar el tuyo. Lo vamos a presentar el 8 en México, se llama Buen Vivir y otras economías en México y América Latina. Ay, qué Y interesante. abarcamos precisamente mi artículo en ese libro, se llama El buen vivir y cómo aprender a ser feliz. ¿Y ese libro es accesible? ¿Se puede adquirir? Eh, lo, la- lo voy a poner, lo voy a subir a Academia Edu para que esté en Google. Ya debe estar en Google. Ah, en Academia Edu. ¿Puedes repetir el título, Laura, por favor? Buen vivir y otras economías en México y América Latina. Y otras economías. Ah, y son varios autores, entre ellas Sí, estás tú. estoy yo y están otros. Tocamos algunos de los temas que íbamos a tocar y que no tocamos, como el de la comunidad, el Ajá, de la autonomía, vale. lo de las economías indígenas también. O sea, está interesante. Que son temas también que hablas en tu libro. Ujú, El de ujú. economía solidaria, local y diversa, también hablas de autonomía y también hablas de comunidades indígenas, ¿no? De la milpa, que no nos ha dado a hablar, no nos ha dado tiempo a poco a hablar de la milpa, que también sería muy interesante, pero que es más propio, yo creo, ¿no? De la economía campesina, ¿no? Correcto. Sí, sí, más de aquí. Más de Y allí. no hablamos de la pobreza. O sea, nos han quedado muchos temas. Invítame Tienes otra vez. razón, tienes razón. Pues oye, te invitamos una segunda vez. Es verdad, el tema de la pobreza, tienes toda la razón. Tampoco queríamos hacerlo muy largo, ya comentamos que más o menos una hora tampoco, tampoco más allá, ¿sabes? Pero sí que podemos hacer una segunda Ujú. e incluso, Laura, si nos animamos, invitar a alguien más, algún compañero, compañera, así del tema de la economía y hablar de más libros, ¿no? Incluso puede ser bonito, ¿no? Claro, Y sí. aparte tienes muchos más libros, ¿no? ¿14 eran? ¿14 libros o...? No, 9. 9 libros. Creo que alguno tienes tan interesante como el que hemos presentado hoy, ¿no? Pero bueno. Y yo quería hablar también de mi libro, bueno, no de mi libro, el que quiero presentar, que se llama el guillomo, que es un nombre un poco curioso, pero el guillomo es una fruta silvestre que se llama, tiene el subtítulo de Abundancia y Reciprocidad en el mundo Wow. rural. ¿Vale? Lo ha escrito Robin Wall Kimmerer, que es una norteamericana, y es un libro de economía ecológica muy interesante, porque también habla de cuestiones de economía indígena, pero referidos a los pueblos nativos de Norteamérica. Muy interesante.
sobre todo los de los lagos, los de los grandes lagos, ¿no? Mm, Y bueno, ya os digo, también una visión muy inspiradora sobre economía del don también, economía del regalo, ya sabéis lo de los potluck, ¿no? Que hacían los iroqueses y todas estas comunidades en el norte de Estados Unidos y de que Estados Unidos. que Ujú. ahora desgraciadamente están en reservas, bueno, y preocupados de tener casinos, fijaros, bueno, eso sí que fue bueno, no vamos a hablar de eso en esta ocasión, pero sí que es Si verdad que, quieres, luego lo hablamos porque dime, tiene sus partes interesantes. tiene sus partes muy Ujú. interesantes, Laura, y puede ser a lo mejor, mira, el tema de otra charla, y ahí sí que te podemos invitar también, si quieres, el tema de economía indígena, ¿no? ¿O cómo lo ves? Claro. ¿Buen Sí, título? sí, me encantaría. ¿Sí? Buen título a lo mejor, economía Es que indígena. este libro, tú me decías del tuyo que fue de la crisis y el Sí. mío es de 2014. Ya de 2014 para aquí le avancé más con el tema de las epistemologías otras, lo que es ver la realidad desde otras categorías de pensamiento. Entonces Ujú. esa la dejamos para la próxima. Sí, quizás el contenido del Ujú, libro también que has comentado tú, ¿no? El de, ¿verdad? El de economías ujú, también en Latinoamérica, ¿no? O sea, que nada. ujú. Pues Laura, yo creo que, bueno, no creo, o sea, ha quedado estupenda la entrevista. Darte las gracias de nuevo y bueno, continuamos. No, gracias a ti, encantada de conocerte, Julio, fue un gusto y quedamos Igualmente. al pendiente para la siguiente. Sí, por esos temas pendientes que se nos han Ujú. quedado, sí, es verdad. Un abrazo muy fuerte, Laura. I- Encantado. Igualmente. Gracias. Mm. Ya lo he parado, Laura, ya está. Ah, Pues ok.